Kochi pitensi mano kusteka no tsoko yotsu mano kusteka no pitenonsi makochi kochi no sokoyo. Xochimilco se prepara para recibir a todos los amantes del terror con una puesta en escena que eriza la piel y también pone los pelos de punta, bueno, los que tienen, ¿verdad? Por supuesto. Y se trata, pues, de sobrenatural. Pero para tener más detalles me acompaña nuevamente aquí en 21 Noticias y me da de verdad mucho gusto saludarte nuevamente, José Luis Huerta, pues para invitarnos a esta puesta en escena que estoy seguro que no nos dejará dormir. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Cuéntanos de qué va este espectáculo que, pues ya sabemos, muchas personas están hablando ya de él aquí en la Ciudad de México. La gente, pues ya come ansias, quiere de verdad divertirse y a la vez, pues, ¿por qué no asustarse, no? Claro. Bueno, pues este espectáculo va reflejando la cosmovisión de la brujería en México. Pero es muy particular porque a diferencia de todas las leyendas que se presentan, esta está basada en hechos reales, extraídos del Archivo General de la Nación, Sí. sobre una mujer que fue acusada por brujería en Xochimilco en 1620. Oye, ¿y cómo es que llegaron ustedes a conseguir estos documentos, esta información en la que se basa esta puesta en escena? Porque son documentos, digo, yo no sé si no te dio miedo después conseguirlos o leerlos, ¿no? Porque al final del día, pues son historias de terror. Claro, pues es que ya desde hace algunos años he trabajado mucho toda esta parte sobre la investigación de nahualismo y de brujería, entonces pues fui muy afortunado para poder llegar y encontrar los folios sobre la Santa Inquisición justamente, Sí. y todos estos procesos que llevaron contra nahualistas y brujas. Oye, y el marco, el escenario que envuelve a esta puesta en escena, pues bien sabemos es Xochimilco, pero quiero que nos platiques, y para las personas que no han tenido aún la oportunidad de conocer este punto turístico y tan importante en la Ciudad de México, ¿de qué va? ¿Cómo es que Xochimilco se presta para que esta puesta en escena se lleve a cabo? Bueno, pues es verdaderamente impresionante el poder estar en un escenario natural, de noche, con estos personajes que de verdad sí causan terror al poder llevar a cabo estos conjuros, porque utilizamos parte de estos conjuros con los que encontramos estos libros, Sí. los integramos dentro de la puesta en escena. Y mucha gente se ha mencionado que cuando va, sí les llega a ocurrir algo. Ah, caray, o sea, Así es. la experiencia se vuelve mucho más vivencial, ¿no? Claro, claro. Más realista. Sí, definitivamente. La gente llega al embarcadero Salitre, aborda una trajinera, y dentro de la trajinera lo primero que van a tener es un recorrido nocturno por el canal turístico, acompañado de algunas narraciones de leyendas propias del lugar. Llegan al escenario, que es una chinampa natural, y ahí llega la trajinera, se estacionan y desde ahí ven la puesta en escena. Es maravilloso. Este espectáculo, ¿a quién va dirigido? ¿Pueden ir menores de edad o definitivamente la puesta podría ponerlos o alterarlos un poco? Pues finalmente la obra de teatro sí está concebida para adolescentes y adultos, pero hay muchos niños muy pequeños que disfrutan el terror, ¿eh? Y es que ahora también con tantas películas, por ejemplo, Claro. el año pasado, en donde pues nuestra tradición del Día de Muertos pues la volteó a ver el resto del mundo, pues ahora yo creo que los niños mexicanos nacen con esto y disfrutan de estas tradiciones. Sí, por supuesto, definitivamente. El nivel de asombro de los niños está ya bastante trabajado, ¿no? Cuando éramos niños nos asombrábamos mucho, Claro. cuando veíamos La Llorona o El Santo contra las mujeres vampiro y cosas por el estilo. Pero ahora ya los niños ven esas películas y ya son como golosinas, ¿no? Parte de su cultura, ¿no, Claro, José Luis? definitivamente. Recuérdanos entonces dónde la podemos ver, en qué horarios, qué días y hasta Bueno, cuándo. Claro, nosotros arrancamos temporada el 12 de octubre, todos los viernes y sábado. Cabe señalar que los sábados vamos a tener funciones de medianoche. Eso está mucho mejor. Está tremendo, claro. Pues les deseamos de verdad todo el éxito del mundo. Claro, Vamos muchas a gracias. visitarlos. El próximo sábado es cuando ustedes estarán ya estrenando, o desde el viernes, El viernes, 12. el Entonces, viernes. para que pues ya vayan agendando pues el quehacer de la Ciudad de México en el fin de semana.
Claro, definitivamente no se la pueden perder. Una puesta en escena increíble para todos ustedes. Y de verdad, este tipo de espectáculos vale la pena vivirlo. Muchísimas gracias, José Luis Huerta, por habernos acompañado y muchísimo éxito en esta puesta Muchísimas en gracias a escena. ustedes. Y si usted se quedó picado, pues aquí le tenemos una probadita para que usted lo disfrute. Surgen vestidas con túnicas negras, bramando de los verdes infiernos de los canales, donde hay cielos caídos y clamores malignos y criaturas sin